Bien, amados, el día de hoy, Dios nos convoca a continuar con este trabajo que hemos tenido, este trabajo espiritual y este discipulado que hemos estado impartiendo y que trata de la honra, del llamamiento para cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor. Esta sería la lección número 21, si no me equivoco, y estamos siendo muy edificados producto de esa palabra, ya que de alguna medida necesitamos ser formados en aquellas cosas que para el futuro vienen. Uno tiene que, al igual que en la universidad, cuando uno va a ejercer la profesión que ha escogido, uno necesita prepararse previamente, tener la exacta información, la precisa información, necesita tener todos los recursos. En el plano profesional uno necesita tener todos los recursos académicos para que las oportunidades que vengan no se transformen en la sepultación de nuestro llamado. Hay personas que no se prepararon en la vida, les vino la oportunidad y por no haber estado preparados, esa oportunidad los sepultó en vez de haberlos proyectado en la vida. Por eso ninguno de nosotros puede tomar tan inmaduramente el prepararse para el Señor. El prepararse va a ser la razón de las grandezas y de las glorias que Dios pueda depositar en tu vida, en tu futuro. Dios va a observar cuánto tú te has preparado, cuán prolijo tú has sido, cuán dedicado tú has sido, cuán amante y apasionado de su llamado tú has sido, y eso va a ser determinante para que la oportunidad que Dios te dé no sea la sepultación, como lo fue para Saúl, ¿no? Sino que sea la proyección, como lo fue para David. Ahí tenemos dos ejemplos muy reales. Un hombre que se preparó en el anonimato, y cuando Dios le dio la oportunidad en público, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, cuando nosotros vemos este nivel de impartición, de enseñanza, producto de la palabra de Dios, nosotros podemos decir fehacientemente que el fracaso de los hijos de Dios no ha sido porque las pruebas los derribaron, los redujeron a nada, sino que las mismas pruebas para las cuales debieron haber estado preparados, por no haber tenido experticia por medio de la palabra de Dios, por no haber inquirido, por no haber sido dedicados a escuchar su corazón, por no haber sido un corazón inclinado a la instrucción, obviamente el resultado era de esperar. La destrucción iba a ser inevitable. Entonces, cuando tú y yo tenemos en la vida, cuando Dios en la vida a nosotros nos da oportunidades para no tan solamente evaluar, sino que para mostrarnos en qué posición nosotros nos encontramos en la vida. Por tal razón, cuando usted recibe el llamado de Dios, el primer llamamiento que Dios a usted le hace, lo hace con el propósito de ver cuál va a ser la disposición en hacer lo que usted debe y aquello para lo cual Dios lo ha llamado. Normalmente cuando Dios nos llama, no estamos preparados. Nadie lo está. Y cuando tenemos que ejercer, tampoco. Así que no se haga el sueño ni el ánimo de decir, listo, estoy. No, en realidad en esto, todos los días aprendemos algo. Todos los días somos enseñados en algo, todos los días somos instruidos en algo. Porque cada situación dicta de la otra. Cada problemática requiere de una solución que normalmente Dios nos va a instruir en el momento y en la situación, y ahí es donde vamos a recibir toda esa revelación, donde vamos a depender de toda esa hermosura y la dulzura de la palabra de Dios, guiándonos a toda verdad y justicia. Amén. El día de hoy vamos a ver el llamamiento de Dios es conforme
al llamado celestial, ¿no? El llamamiento es conforme al llamado celestial. Y vamos a poner como ejemplo, vamos a poner como plataforma Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, verso 1, que dice, por tanto, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿De dónde procede nuestro llamado entonces? De los cielos. De allá procede nuestro llamado. Entonces, cuando tú lees esta primera frase, tú puedes poner de ya, así de pronto, de rápido, de súbito, tú tienes que poner ya una máxima. No es lo que tú eliges, es lo que Dios ha escogido en el cielo para ti. Esto es celestial. Entonces, esto tiene un tremendo detonante en aquellos que no tan solamente somos llamados, sino que también en aquellos que estamos siendo instruidos para llevar adelante esto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Recuerde, mire, memorice bien esta palabra, este texto. Considerad al apóstol y sumo sacerdote. El primer apóstol del cielo fue Jesucristo. La iglesia nunca habla de esto, habla poco acerca del apostolado de Cristo. Dios envió muchos apóstoles, sino antes de los 12 apóstoles, la Biblia envió muchos otros, ¿no? A muchos otros enviados, porque la palabra apóstolo se llama enviado. Y Dios envió muchos, Él tuvo muchos enviados. Algún día vamos a desarrollar ese tema también, toda vez que terminemos ya de desarrollar lo que estamos hablando conforme al llamamiento. Entonces, cuando nosotros ya, este verso dice cuando el apóstol Pablo dice, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad, ¿cierto? El llamamiento no es llamamiento por preferencia. ¿No? Nadie llama a alguien por preferencia, sino que lo llama porque tiene un llamado agendado en la eternidad para esa persona. Y Dios usa a cada hombre en el ministerio para llamar a aquellas personas al ejercicio de esto y a cada mujer al ejercicio de esto. Por lo tanto, aquí no tienen que ver las amistades, aquí no tiene que ver la familiaridad, aquí no tiene que ver con el que me cae bien, o el que me cae mejor, o el que me cae más o menos. Yo no llamo al que me cae mal aunque tenga muchas virtudes, porque de esto depende el llamamiento de Dios. No depende de cómo yo vea a un hombre, depende de cómo Dios lo ve. Amén. Eso le tiene que quedar muy claro a usted. Porque en el llamado que Dios nos haga a nosotros, va a depender el éxito de su transitar en la tierra. El éxito de su tránsito en la tierra depende de cómo usted ve a aquellos que Dios ha llamado para que usted les exhorte, les enseñe. Estoy llevando el llamado al ejercicio, ¿no? Dios tiene un llamado para nosotros para ejercer, pero también tiene un llamado para nosotros ejercer sobre otros, y ahí nosotros no podemos discriminar nunca. Por eso, cuando Samuel tenía que escoger a David, la Biblia dice que él se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Y eso indica que Samuel, aún siendo profeta, tuvo ciertas inclinaciones hacia algunas personas, por su porte, por su envergadura, ¿no? Y lo más probable es que a David no lo haya visto tan imponente. Era hermoso, porque la Biblia dice que era hermoso de ojos, ¿no? Y su performance, su imagen era muy hermosa, y era como típico de esas personas, no, este no sirve para la guerra, este es muy bonito, tiene que ser más feo para la guerra. ¿No? Porque parece ser que los que van a la guerra son feos, toscos, así, todo eso, y no tiene que ver con eso. ¿No? Entonces, a los ojos de Dios no tiene que ver con esto. Tiene que ver con el llamado que Dios le hace producto de lo que esa persona carga en su interior en lo más profundo. Nosotros, los que somos bajos, porque yo soy bajo, a lo mejor Samuel me hubiera visto a mí y me dice, este no califica para nada, con 1,65 m no serví ni para la escuela de grumete. Entonces, menos para luchar contra David. No, si yo postulé a la escuela de grumete y me dijeron 1,65, usted no
no califica. Después crecí un centímetro más y ya se me había pasado el tiempo. Porque era de 1,66 para arriba. En aquel tiempo era 1,66 para arriba. Y yo tenía 1,65. Por un centímetro me quedé fuera. Dios mío. Qué bueno que el Señor me metió en sus filas. Me metió en las filas más gloriosas, ¿no? Este ejército sí que requiere no deportes externos, sino que de grandeza interna. Y eso no es para consolarme, ¿eh? No, eso no, por si acaso, eso no es para consolarme. Pero Dios sabe cuando uno lo llama, ¿no? Y sin lugar a duda que en el tiempo, haciendo el ejercicio de todo lo que yo puedo ver, yo puedo darme cuenta que en la elección que Dios hace de ti, lo más probable es que el mundo, tú pases desapercibido al mundo. Y porque el mundo te evalúa de una forma humana, de una forma a través de tu imagen, a través de lo que tú representas por el porte que tú tienes, por tu apellido, por cualquier otra situación. Pero en el llamamiento celestial, Dios para poder apartar a alguien, no lo hace conforme a como nosotros lo hacemos. Por eso el llamamiento celestial tiene que ver con una decisión divina. Por eso es celestial. Y qué bueno que el apóstol aquí le puso esta palabra, porque esta palabra es clave, celestial. Por tal razón, como el llamamiento es celestial, toda persona que es llamada debe pasar la prueba de ese llamamiento. Nosotros hoy tenemos lugares donde preparan a las personas aún los seminarios, los que imparten enseñanza religiosa, porque un seminario a ti te enseña los fundamentos de la palabra de Dios, te enseña todo lo que es histórico, todo lo que es trascendental con respecto a lo escritural, pero un seminario a ti no te puede preparar para el pastorado. El que te prepara para el pastorado es el divino llamamiento celestial. Amén. Por lo tanto, esto es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque la gran deserción de ministros que nosotros tenemos hoy en día, que para la iglesia debería ser vergonzoso haber fracasado en aquello, es porque todos aquellos que decidieron, entre comillas, escoger servir a Dios, por muy grande que haya sido la prerrogativa de ellos escoger algo, no depende de quién escoge, sino que depende de quién llama. Dios. ¿Y a quién llama? Entonces, esto es determinante. Este texto es vital para el servicio de cada uno de nosotros. Por eso, todos los que estamos aquí fuimos llamados por Dios. Porque no nos trajeron obligados. Vinimos porque creíamos que aquí estaba no tan solamente la plataforma de nuestra salvación, sino que también aquí estaba el futuro, no tan solo nuestro, de nuestro linaje, de nuestra descendencia, y podíamos en este lugar establecer lo que este sistema nunca ha podido establecer para las familias. Porque este sistema, en vez de unir las familias, las separa. En vez de crear leyes para que éstas se fortalezcan, las leyes digregan y fragmentan la esencia más gloriosa de lo que Dios creó dentro del núcleo familiar. Por lo tanto, no es agresivo decir, ¿cierto?, que el sistema de hoy no puede darte a ti esa vida familiar que Dios provee a través de los llamamientos. Porque Dios, cuando llama a una persona, llama a todo su linaje, y a todo su linaje le da la oportunidad de poder ejercer. Lo que no puede hacer es un sistema democrático, lo que no puede hacer un sistema gubernamental, lo que no puede hacer una institución sin fines de lucro, ya sea un Sename, cualquier institución, ya sea gubernamental o no, no puede darte lo que solamente Dios te puede proveer, porque Él fue el creador de la familia como tal. Entonces el llamamiento tiene este origen. Entonces, cuando Dios hace el llamado, lo primero que Dios hace en Mateo 6, versos 9 y 10, lo primero que Dios hace, cuando el Señor le enseñó a orar a los discípulos, les dijo: vosotros pues oraréis así. Si el llamamiento es celestial, si el llamado de Dios es celestial, ¿qué es lo que tú tienes que pedir? Aquí está, en este texto está lo que tú tienes que pedir. No, cuando tú ores, tú tienes que decir: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Si el llamamiento que yo tengo es del reino de Dios, yo necesito conocer toda la cultura del reino celestial, la necesito conocer. Por eso el Señor Jesucristo decía, cuando tú ores, pídanle al Padre que ese reino venga sobre ustedes. ¿Para qué? Para que toda esa conducta, para que todo ese lenguaje, todo ese sentir, todo ese pensamiento, toda esa impronta, toda esa enseñanza, toda esa instrucción venga sobre ti. Porque si tú tienes un llamamiento celestial, pero lo ejerces conforme a este sistema, vas a fracasar. Por eso nosotros tenemos tantas instituciones religiosas fracasadas. ¿Por qué? Porque tienen el nombre de representar a Dios, pero hacen todas las cosas conforme a los rudimentos y a las directrices de este mundo. Nadie puede trabajar para Dios y trabajar con las reglas de este mundo. No se puede. Eso es incompatible. Amén. Por eso nosotros, cuando trabajamos en el reino de Dios y vulneramos estas leyes y estos principios espirituales más gloriosos, es evidente que cualquier persona que quiera servirle a Dios y quiera operar como este mundo opera, va a fracasar. Por tal razón, amado, nosotros tenemos tanta gente fracasada en nuestras iglesias, porque creen en Dios, pero hacen las cosas conforme a ellos piensan. Ellos creen y el sistema les empuja. Y tarde o temprano deben fracasar. ¿Por qué? Porque están en una mezcla de conductas. Tienen un llamamiento, pero operan de acuerdo a los rudimentos de este mundo. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, oren así, Padre nuestro, que venga el reino. Y que venga el reino implica que venga todo lo que ese reino representa para que tú y yo lo representemos en esta tierra. No hay otra forma. Entonces, por tanto, de acuerdo a esto, todo aquel que ame y desee el reino de Dios debe amar y desear todo lo que pertenezca a ese reino. Entonces, lo primero que tú tienes que tener es la información de cómo las cosas se hacen allá. De cómo se hacen las cosas de acuerdo a ese reino. Ahora, ¿dónde está ilustrado? ¿Dónde está ejemplificado? ¿Dónde está plasmado todo lo que se hace en el reino? En la persona de Jesucristo. Ahí está. Por eso los evangelios son tan importantes para nosotros. Los evangelios son los primeros rudimentos, pero esenciales para que tú puedas caminar después en las hermosas revelaciones de la palabra apostólica de los apóstoles. Pablo, ¿cierto? Pedro, Santiago, y todas las epístolas que hay, ¿cierto? El doctor Lucas, que habla, ¿cierto?, en el libro de Hechos, y el primer libro de todos los acontecimientos de la iglesia. Eso es imperativo. O sea, tú no puedes ejercer todo lo que sale de Hechos para allá, ¿cierto? Hechos, después viene Romanos, Corintios y todo lo demás. Tú no puedes ejercer toda esa palabra si primero no tienes los rudimentos. Pero si no tienes los rudimentos de Cristo, ¿cierto?, no vas a entender todo lo que Cristo dijo si tampoco conoces lo otro, lo primario. El antiguo pacto o viejo pacto es vital. ¿Para qué? Para que nosotros seamos precisos, certeros en todo este llamamiento. Recuerda tú que cuando el apóstol está hablando aquí, el Nuevo Testamento no está escrito. Todo lo que se habla desde lo que el viejo pacto nos hablaba. Por tanto, esto no estaba escrito. Esto lo tenemos nosotros hoy, pero esta información ellos no la tenían. Solamente tenían algunas cartas del apóstol Pablo, como esta, ¿no? Entonces, por tanto, todo aquel que ame y desee el reino de Dios debe amar y desear ese reino. Porque si no es así, vamos a improvisar, y en la improvisación está el peligro. Dígame usted, ¿cuántos de nosotros hemos echado a perder algún artefacto por improvisar? Y nosotros queríamos arreglarlo y al final lo echamos a perder. ¿Cuántos? Levante la mano. Yo soy el primero. Dios mío. Porque uno dice, yo lo voy a arreglar. Claro, y uno tiene la buena intención, pero de buenas intenciones las cosas no se arreglan. Hay que tener la experticia para eso. Mire, a mí me gusta mucho arreglar cosas, ¿no? Yo soy muy maestro en mi casa. Y no le cuento la cantidad de veces que a mí me ha dado la corriente.
cantidad de veces. Porque de pronto me meto en lugares y en situaciones que yo creo que tengo manejadas y no las tengo. Pero todavía hacemos el intento, ¿no? Menos mal que son 220 volts que no matan todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué dice como en el cielo? Ya se lo dije. Porque el cielo tiene el modelo para que usted ejerza en la tierra. Y como el cielo tiene el modelo para que usted ejerza el llamamiento del cielo, usted no lo puede ejercer de acuerdo a los principios de este mundo. La respuesta es muy simple. El reino que estamos pidiendo que venga a nosotros es de los cielos. El Padre a quien se le hace la petición es el Rey de ese reino, que habita en el cielo. Su trono y su morada están allí, por tanto, su reino es celestial. Dios reina en conformidad a su manera de ser y de pensar. Y esto es extraño. Si Él reina en conformidad a su manera de ser y de pensar, por lo cual, tal como es el pensamiento de Dios, así es Él, no podemos hacer nada de acuerdo a nuestra perspectiva humana. Por eso cuando nosotros pensamos humanamente, nos estamos deslizando por una plataforma muy débil para que vengan los resultados a nuestra vida. Por eso toda persona que ha logrado algo en forma manipulada, tarde o temprano esa persona lo va, si esa persona es cristiana, tarde o temprano lo va a perder eso. Lo más probable es, si no sea cristiana, mire, va a seguir engañando y engañando y engañando y engañando para poder conservar aquello que obtuvo con engaño. Pero nosotros los cristianos, cuando obtenemos algo con engaño, con manipulación y todo aquello, tarde o temprano eso va a sucumbir. ¿Por qué? Porque a usted lo sustentan leyes divinas, no terrenales. Y Dios va a reclamar lo que es de su propiedad. Usted es de su propiedad, no lo que usted adquirió en forma fraudulenta. Por eso muchas personas pierden cosas. ¿Por qué? Porque Dios no te lo ha dado. Y Dios no te va a dejar conservar algo que Él no te ha dado. Amén. Y gloria al Señor por ello, ¿no? Diga amén. Sí, que Dios nos quite todo lo que Él nos haya dado. Que se lo lleve. ¿Para qué? Para que venga lo perfecto, para que venga lo pleno, para que venga aquello que no puede ser quitado, para que venga aquello que será estable, permanente en el tiempo y va a ser una ilustración gloriosa para aquellos que son nuestros descendientes, nuestro linaje. Entonces, Dios es así es Él. ¿Y cómo es Él? Según Isaías 55, versos 8 y 9, la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios y sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, como Dios es más alto que usted y que yo, usted tiene que operar de acuerdo a esa altura, no conforme a la bajeza de este mundo. La bajeza de este mundo a ti te lleva a la humillación. La altura de Dios te lleva a su exaltación. Por eso estos caminos son tan plenos. Son tan plenos y cuando uno ve todo lo que se desprende de la palabra de Dios, su consejo, su instrucción, hacia dónde a ti y a mí nos lleva, obviamente que uno hace esto con tal grado de honor, que lo único que hace uno es seguir haciendo lo que debe, no importa cómo otros obtengan las cosas, con el fin de asegurar el llamamiento sin que nada ni nadie, circunstancial o persona, venga a quitarte aquello que Dios ha provisto para ti, de acuerdo al estándar y el establecimiento divino. Por eso Isaías capítulo 55 dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos, no te desesperes. Porque una persona cuando está a punto de perder algo, acá en la tierra, hace todo, aunque tenga que transar vida, imagen, palabras, todo lo hace por conservar. Pero en el cielo no se hacen así las cosas. Amén. En el cielo no se hacen así. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, así es su reino. Si Él es santo, ¿cómo es su reino? Santo. Si Él habita en luz, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? En luz, sin andar ocultando cosas. Nosotros tenemos que ser un libro abierto. Y no temer que alguien nos lea. No, hermanos, nosotros somos carta abierta. Leídas por todos. Así somos nosotros. Cuando alguien a ti te pregunte algo, responde como debe responder. Porque de pronto hay personas que se avergüenzan de su pasado. Tú deberías darle gracias a tu pasado. Porque debido a tu pasado, Dios te ha dado hoy un presente. Porque yo valoro lo que soy hoy por lo que yo viví en mi pasado. Hay personas, ¿se ha dado cuenta? Hay personas que dicen, no me toques ese tema.
Yo me quiero olvidar de todo eso. No te olvides. Para que nunca dejes de ser agradecido de lo que Dios te ha dado hoy. Eso es vital. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, revelándoles el reino de Dios a sus discípulos, recuerde usted que estamos hablando del llamamiento, que el llamamiento es celestial. De acuerdo a Hebreos capítulo 3, verso 1, el llamado es celestial. Usted no escogió estar en esto. Dios lo escogió. Si eso es lo hermoso de esto. Esto, mire, esto no fue una aventura. Esto no fue que alguien a usted lo tiró para que usted muriera en algún lugar. No, Dios lo escogió. A mí me hace mucho significado y mucho eco hoy. La vida de tantos ministros. La vida de tantos ministros como José, ¿cierto? Como Abraham. O hombres como el mismo Pablo. De pronto tú ves personas que estuvieron en la más cuestionada de las situaciones. Pero Dios los empujaba a través de esas situaciones. Y cada vez que estaban en esas situaciones estaban más cerca de Él. Entonces eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Pareciera ser que la desesperación te lleva a la muerte, pero a algunos la desesperación los lleva más y más hacia su Señor y Redentor. Entonces, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 14, 17, un texto muy, que lo hemos leído muchas veces, pero es bueno leerlo hoy, para entender la naturaleza de nuestro llamado. Dios, Jesucristo en muchas situaciones, tenemos ahí Romanos, ven, antes de leer ese texto, Jesucristo en muchos pasajes, como Mateo 13, 24, verso 33, en el 44, en el 45 y 47, Jesucristo nos repite constantemente, ¿no? El reino de los cielos es semejante a. Siempre el reino, porque Jesucristo no puede decir es como, ¿no? Es semejante, porque las cosas celestiales no pueden ser iguales que las terrenales. Entonces hay una semejanza, hay una imagen de lo que ahí hay. Pero cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos tal cual las cosas eran ahí. Y obviamente que nos vamos a asombrar. Por eso la Biblia dice semejante. Lo más probable es que no soportemos la carga revelacional que hay detrás de lo verdadero, detrás de lo glorioso. Por eso cada persona que se encontró con Cristo, por ejemplo, Daniel cuando fue llamado, dice que cuando vio al que le llamaba, dice que cayó rendido, las fuerzas se fueron de él y cayó como muerto. Porque cuando tú estás delante de Él, eso sucede, porque es la majestad de Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces, no se puede estar en pie a algo que es tan glorioso. Por eso el profeta Isaías, como leíamos la semana pasada, cuando él dijo, soy un hombre muerto, porque mis ojos han visto al Dios eterno y creador de todas las cosas. Estoy muerto. Él creía que estaba muerto, porque sus ojos habían visto a Dios. Y él lo dice en el capítulo 6 de Isaías. Pero no es que estaba muerto, es que Dios le dio la capacidad de estar en pie en un momento tan glorioso como ese. Entonces, por eso Jesucristo nos dice el reino de Dios es semejante a. ¿Y semejante a qué? El apóstol Pablo escribió que el reino de Dios no es comida ni es bebida, ¿no? Sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la última frase es muy determinante, ¿no? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque nosotros los seres humanos podemos hacer justicia como nosotros queremos, podemos darle paz como nosotros queremos darle a alguien, y podemos traerle gozo, entre comillas, a una persona como nosotros queremos, y lo más probable es que no tenga nada que ver con lo que caracteriza la justicia, la paz y el gozo. Porque son cosas que solamente Dios te puede hacer vivir. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia, paz y gozo, estamos hablando de virtudes que no tienen que ver con un bienestar, sino que tienen que ver con situaciones donde aunque tú salgas menoscabado en algo, si hay que hacer justicia y tú sales menoscabado, la justicia se tiene que hacer aún a costa de lo que a ti se suceda. Porque eso es justicia. Porque todos los que veían a Jesús morir en la cruz, ¿qué era lo que decían? Esto es injusto. Pero a los ojos de Dios, ¿qué es lo que era? Su justicia para nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos con el lente del reino,
Nosotros entendemos las cosas en forma diferente. Por eso paz, cuando hemos hablado de paz en otro tiempo, paz no es ausencia. Paz no es ausencia que tú no tengas conflictos, que no tengas nada que comer, que no te falte un trabajo. Eso no quiere ser, eso no entrega paz. Paz es otra cosa. Paz es aún estando enfermo, menoscabado, necesitado. Tú sabes que el Dios tuyo está contigo aún a pesar de todo eso. Y tú puedes, y el que tiene paz en esa circunstancia está viviendo el reino de Dios. ¿Y para qué decir el gozo, no? ¿Quién se reiría porque no tiene nada en su casa? O de pronto se le vienen los días encima y uno dice, estoy gozoso, porque viene fin de mes y no sé de dónde voy a sacar. Entonces la persona que dice, Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi paz y tú eres mi justicia. O tú eres mi justicia, mi paz y mi gozo. Entonces, el que logra exclamar esto, el que logra representar a Dios en esa situación, está viviendo el reino de Dios. Amén. Entonces el llamado de Dios tiene que ver con esto. Porque el llamado de Dios no es fácil. El llamado de Dios en sí mismo necesita estas características del reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios te va a mover a vivir lo que solamente el llamamiento celestial te puede empoderar, poder vivir. Por eso personas que no fueron llamadas, han desertado de servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca los llamó. Así de sencillo. Porque al que ha llamado Dios sabe que no va a abandonar aquella función por la sincera y única razón de que Dios le llamó, y si hay algo que queremos en la vida es nunca defraudar el llamamiento que Él nos ha dado. Amén. Amén. Yo recuerdo, hay muchas ilustraciones en la palabra de Dios, ilustraciones hermosas y gloriosas. Ilustraciones que nos dan no tan solamente el perfil del comportamiento de un hombre de Dios, sino que este era un sentir de los antiguos, hermano. Los antiguos ya tenían ese sentir. Los antiguos ya tenían el sentir de honrar a lo que Dios enviaba. Por mucha dificultad que hubiera, los hombres de Dios ya tenían ese ADN. Ya habían hombres que, aunque la gracia no estaba derramada a plenitud sobre la humanidad, los hombres ya manifestaban y cargaban gracia. Por eso el apóstol Pablo nos habla así en Romanos capítulo 17. Todo aquello, entonces de acuerdo a este texto, todo aquello que no sea impulsado por el Espíritu Santo no caracteriza el reino de Dios. Si tu justicia no tiene que ver con lo que Dios ilustra en su palabra, tú estás haciendo una decisión conveniente, pero no justa, de acuerdo al reino de Dios. En Corintios capítulo 4:20, también dijo el apóstol Pablo, dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y yo estaba leyendo el trasfondo de esto. Yo me acuerdo que antes, nosotros teníamos, y voy a decirlo con mucha certeza, ¿no? Nosotros en la iglesia en la que yo nací, una iglesia muy pentecostal, donde disfruté muchos momentos hermosos en el llamamiento del Señor, nosotros teníamos como bandera que el llamado, el reino de Dios no consistía en palabras, sino en poder. Entonces, ¿nosotros qué queríamos manifestar? Poder. Y poder se manifestó. Pues no podíamos decir que no se manifestó el poder. Pero pusimos tanto los ojos en el poder que nos olvidamos de la palabra. Y tú no puedes administrar el poder si no tienes la instrucción de la palabra. Y eso fue un error para nosotros. O sea, yo hablo personalmente. Si yo tengo que hacerme una crítica con respecto a aquello, yo siento no haberme instruido de la manera correcta. ¿Para qué? Para haber atesorado bien ese poder y para haberlo canalizado bien, para haber yo sido un vaso de una representación digna de ese poder. Y esa carencia me hizo vivir momentos muy difíciles. Entonces, los apóstoles enseñaron
que lo que no es compatible con el reino de los cielos, ni está de acuerdo a su naturaleza, no tiene parte ni herencia en él. Por eso tu llamado tiene que tener esta característica. Tu llamado tiene que tener la característica de esta naturaleza. Porque si no la tiene y no está de acuerdo, no tiene parte ni herencia en él. La palabra de Dios dice, no sabéis, mire, Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Esto lo leímos hace unos días atrás en los matrimonios. Pero viene muy bien ahora que estamos hablando acerca de esto. Porque aquí hay un elemento que es vital. Dentro de tu servicio y de mi servicio hay un elemento que es vital. Nosotros no podemos usar las debilidades de otros para poder resaltar las virtudes nuestras. Lo voy a volver a decir. Yo ni tú podemos resaltar las debilidades de otros para resaltar las habilidades nuestras. Tú no puedes lucrarte de la debilidad de otro para que tus virtudes resalten. Eso es injusto a los ojos de Dios. Eso no es correcto. No es correcto destacar lo malo en una persona para que tus virtudes queden en lo más alto y los demás queden totalmente destruidos, como está pasando hoy en día en todo este tema de los debates electorales. Todos se están sacando de todo. Y lamentablemente no podemos entrar en ese debate. No podemos entrar en ese debate. ¿Por qué? Porque las virtudes tuyas y las mías no vienen a ser evaluadas por la maldad de otro. Entonces, si no tendríamos que ir al lugar más malo para que las virtudes nuestras puedan resaltar en medio de todo eso. No es así. Pero nosotros estamos en un mundo que se acostumbró a eso. No podemos operar de esa manera. El reino de Dios no opera así. Por eso el que está operando de esa manera no va a poder representar a Dios. No va a poder representar a Dios. ¿Y por qué no va a poder representar a Dios? Porque Dios no necesita de tu ayuda, ni de la mía, ni de ningún candidato para poder establecer su gracia y su reino sobre la tierra. Son ellos los que necesitan la gracia de Dios para poder representarlo. Pareciera ser que hay algunos candidatos, por muy bien que nos caigan, ellos tienen que depurar su discurso. ¿Para qué? Para que la gente lea correctamente. Y muchas veces algunos quieren hacer cosas buenas, pero en desmedro de las maldades de otros. Y eso no puede ser. Amén. Entonces, enseñanza para usted. Esto tiene que ser una enseñanza para usted. ¿Por qué? Porque usted puede debatirse entre la vida y la muerte. Usted puede debatirse entre la vida y la muerte. ¿Y por qué se puede debatir entre la vida y la muerte? Porque una injusticia, Dios a usted lo más probable que no se la... lo que a otro le dejó pasar, usted puede confiarse y usted puede decir, ay, si al otro le soportó a mí también. Cuidado con eso, porque Dios tiene diferente medida para otros y para mí. Amén. No se confíe de que Dios le soportó toda esta liviandad a otro y usted diga en su corazón, Dios me la va a tolerar a mí. Cuidado con ese pensamiento. Porque hay algunas personas que dicen, ¿qué? Pero si los hijos de este, mira cómo corrían. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Cuidado con eso, amado. Cuidado, porque Dios tiene diferente medida para poder medir a sus hijos. A todos no los mide de la misma forma. ¿Por qué? Porque el llamamiento de todos es distinto. Y Dios usted lo va a medir de acuerdo a su llamado. Y de acuerdo a lo que usted conozca de Él. Dios a usted lo va a medir. Mire, yo he probado la correa de Dios. Y esa correa duele. Duele y duele por años. No es como la correa mía. Que cuando yo le he dado un correazo a mis hijos cuando ellos eran pequeños, le duraba 2 o 3 días el dolor. Lo más probable, porque después volvían a hacer las mismas travesuras. Entonces eso quiere decir que duraba poco. Pero a mí la corrección de Dios me duró años. Años, hermano, a mí me duró años la corrección de Dios. El dolor de la corrección de Dios fue dolorosa para mí. Por eso no quiero volver a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque fue doloroso. No voy a volver ahí. No quiero tener la misma experiencia.
Como dice la palabra, yo he conocido al Dios de amor y he conocido al Dios que es fuego consumidor. Y duele eso. Entonces, como la justicia de Dios, la justicia de Dios tiene una ilustración. Corintios capítulo 6, versos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los estafadores. Miren los estafadores. Y esta palabra aquí aparece clarita: estafadores. Heredarán el reino de Dios. Pero esto digo, hermanos, ya estafadores existían en aquel tiempo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Cuando usted tiene el llamado de Dios, su incorrupción, si usted no se transforma en una persona incorruptible, usted no puede administrar los bienes del reino. Porque esto es para personas que son incorruptibles. Estas riquezas son para personas que cuando tengan que enfrentar una situación van a hacer una buena decisión con respecto a lo que Dios pone en nuestras manos. Y Dios ahí está poniendo la incorruptibilidad de sus riquezas. Por eso Él dice: por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No se trata que usted esté aquí presente, se trata de que usted esté aquí, pero esté sentado con Cristo en los cielos. A eso se refiere. Entonces, el apóstol dice: porque sabéis esto, Efesios capítulo 5, 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahí leí Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, y Efesios capítulo 15, 15, 50 y Efesios 5, 5. Esos son los dos textos con los cuales podemos avalar esto. Entonces, la naturaleza del reino de los cielos rechaza, resiste todo lo que es contrario a ello. Por ejemplo, todo esto que he dicho. O sea, toda persona que pueda estar en medio de la asamblea del Dios Santo de Israel y practica tales cosas, el reino de Dios no puede emerger de ti. Otro ejemplo. Tú no puedes con una mentirita blanca sacarte el pillo de algo. Tú no puedes. Es que resulta que si digo esto, me va a suceder esto. Si digo esto otro, me va a suceder esto otro. No importa. Si aquí lo que hay que hacer es descansar en Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de algunas personas que cuando hay personas que no quieren decir la verdad, dicen, pasó esto? Y una persona cuando no quiere enfrentar algo dice, depende de cómo lo miremos. Entonces, de pronto persona, no, pero ¿pasó o no pasó? Pasó, pero, o sea, siempre quieren buscar la forma de, mire, cuando las cosas pasan. Se acabó. Sucedió. Por eso, el reino de los cielos es sin incertidumbre. Por ser una persona que representa el reino, que tiene un llamamiento celestial, de acuerdo a Hebreos capítulo 3, verso 1, que es lo que estamos viendo hoy. Cuando una persona tiene un llamamiento de acuerdo a ese texto, y usted tiene que desenvolverse en el mundo de acuerdo a ese texto, usted no puede vivir en ambigüedades. Déjeme decírselo con todas sus palabras. Usted no puede ser una persona ambigua. No, usted tiene que ser una persona correcta, tal cual Dios a usted le demanda ser. De las cosas más sencillas hasta las cosas más influyentes. Por eso Dios a usted de pronto le puede probar en cosas sencillas, básicas. Si usted no supera eso, usted no está para las más determinantes, para las cosas más determinantes de la vida. Entonces usted en lo sencillo tiene que aprender a ejercitarse en las cosas sencillas. Usted debe aprender a ejercitar decisiones. ¿Para qué? Para que usted sea una persona empoderada en cosas reales, en cosas serias. Porque el reino de Dios no juega a ver quién le funciona.
como nosotros. Si yo como ministro no puedo, voy a poner a ver si me funciona. No, yo no hago eso. Yo ya vi mucho desastre con eso. Yo no escojo una persona a ver si me sirve en esto, me sirve en esto otro, no. A la persona hay que ponerla en pequeñas funciones para que comiencen, valga la redundancia, a funcionar en pequeñas cosas. Y a desarrollar virtudes, a desarrollar carácter, a establecer principios, a ser personas de orden, a ser personas honrosas. Mire, una de las cosas que a mí más me costó corregir en la vida, y era simplemente una mala conducta, eran los temas de llegar a un lugar y saludar. ¿Por qué? Porque si nadie saluda, ¿para qué yo voy a saludar? Pero no tiene que ver con eso. Mire, este último tiempo he ido a la municipalidad y hay una persona que está en la entrada. Y yo, buenos días. Y la persona está con su celular ahí. Hasta luego. Bueno, yo no sé qué está haciendo ahí. Yo de pronto me dan ganas de decirle a esa persona, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Le prometo que me dan ganas de decirle a esa persona, ¿tú para qué estás aquí? Le prometo que, oye, si la regla mínima de un lugar es llegar y decir, buenos días, buenas tardes. Extiéndale la mano y salúdela, como mínimo. Si tiene, o sea, que llega a un lugar como este, o no sé, llega a una aula. Yo sé que todos nos saludan al profesor con la mano, pero salúdelo. Buenos días. Bueno, ahora nosotros tenemos una muy mala postura con respecto al que saluda, el que es atento. A ese le dan otro epíteto. No, es chupamedia, quiere nota, quiere que lo pongan de ayudantía y todo ese tipo de cosas. Pero no tiene que ver con eso. La amabilidad es algo que tiene que en usted desarrollarse. De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser amables. La Biblia lo dice. Entonces tú como representante del reino de Dios, tú tienes que ser así. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Hasta luego. Son reglas mínimas. Cuando una persona no se comporta de esa manera, cuando usted se sube a un colectivo, buenos días, mire, yo me subo a una micro, porque en Valparaíso yo ando en local, por si acaso, usted dijera, no, si usted anda, no. Yo dejo el vehículo a un lado y ando en puro local abajo. Yo me subo, buenos días o buenas tardes. Digo, los choferes, pase rápido. Pero no por eso yo voy a dejar de ser como Dios me indica que yo debo ser. Porque mi naturaleza no puede ser afectada por la naturaleza de otro. Por eso el reino de Dios se establece de acuerdo a cómo Dios a usted lo forma. Usted tiene que establecer el reino de Dios de acuerdo a cómo usted debe actuar en el ambiente donde usted está. Buenos días, buenas tardes, gracias, hasta luego. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Le ayudo? No sé. Esas cosas son cosas sencillas. Pero si usted no puede cumplir esas cosas, usted no puede cumplir las máximas. Si usted no puede llevarse bien con el pueblo, menos con los dignatarios. Usted no va a aprender trato cuando Dios lo lleve a gente grande. No, aprenda en medio del pueblo. Aprenda en medio de... Vaya de pronto y dése un baño de pueblo. Como decía una chica que nosotros conocemos. Nos preguntó una vez, fuimos a República, estábamos con mi esposa y vamos a ir al centro. Se fueron a dar un baño de pueblo, pastor. Porque es muy campestre donde nosotros íbamos con mi esposa. Nos gustaba andar ahí, a nosotros paseando, tomando jugo de coco y todo eso. Se fue a dar un baño de... Aquí se dice ir a darse un baño de pueblo. A muchos de nosotros nos hace falta un baño de pueblo. ¿Para qué? Para conversar con las personas, hablar con las personas. De esa forma tú estableces el reino. Porque a cualquiera, todos quieren ir a establecer el reino donde, a donde están los gerentes, donde están los relacionadores. Todos quieren ahí. No. Comencemos a operar en los niveles pequeños, como Cristo lo hizo con su gente. Entonces la naturaleza del reino de los cielos rechaza y resiste todo lo que es contrario a ella. ¿Y qué es contrario a ella? La falta de educación, ¿no? La falta de generosidad, la falta de consideración, el ser bondadoso, el ser magnánimo con algunas personas que a lo mejor no lo merecen, pero lo necesitan. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios se establece de esa forma. Por eso el llamado es celestial. Por eso una persona cuando opera arrogante, soberbia, sobrada, esa persona no representa el reino. No, hermano.
Si es re fácil darse cuenta cuando una persona no tiene el llamado celestial, eso es muy fácil, porque son arrogantes, soberbios, no te abrazan, te miran de lejos. Cristo no fue así. Cristo venía del cielo y lo que Él hacía era relacionarse con las personas. Por eso el llamamiento celestial tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todos aquellos que se acercan a ti, tú tienes que ser accesible para ellos. Pero si tú no eres accesible, entonces tú y yo, si somos así, nos estamos representando a nosotros mismos. ¿Para qué estamos con cosas? El reino de los cielos es humilde. Porque el que es rey en ese lugar es humilde. Entonces, hermanos, si tú quieres llevar la grandeza del reino de Dios, brilla donde las tinieblas están establecidas. ¿Y dónde están las tinieblas establecidas? En esos lugares, en los lugares bajos, donde la gente lucha, tranza, y las injusticias están por doquier. Porque el pobre, ¿qué es lo que hace el pobre? Tranza todo, ¿para qué? Para poder tener algo. Su dignidad y tantas cosas por el estilo. Entonces llevemos ahí también el reino. Por eso es bueno bajarse constantemente de la generosidad que Dios te pueda dar a ti e ir a lugares donde antes era normal para ti estar. Mi esposa casi nunca va a comprar conmigo. Siempre yo voy. Y ando con bolsos y todo ahí, ando en medio de la feria y todo ahí comprando ahí en medio de las pescaderías. Llego pasado pescado y todo. Pero a mí me gusta eso. Y estoy con la gente ahí, cuánto quiere y que todos te quieren vender ahí en la feria. Me gustan esos ambientes, ¿sabes por qué? Porque me hacen sentir que yo soy una persona con un llamamiento celestial en un lugar muy terrenal. Y a eso le llamamos llamamiento celestial. Entonces, la naturaleza del reino de los cielos rechaza y resiste todo lo contrario a ella. La Biblia dice en Colosenses, capítulo 1, verso 13, y nos enseña que nosotros hemos sido trasladados de la potestad, mire, dice, de la potestad de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Entonces, el poder que antes operaba en ti, ya no opera. Lo que opera en ti es Dios. Ahora usted me dirá, Dios a nosotros nos pone en situaciones donde queremos actuar de igual a igual. Y si alguien nos levantó la voz, nosotros queremos levantársela 5 veces. Y eso a veces es casi inevitable. Que de pronto nos pongamos pálidos ante alguien que nos está haciendo algo y las ganas de contestar y de defender luchan contra nosotros. Claro que sí. Entonces, por lo que este sistema no nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el reino de nuestro amado Señor, el amado Hijo de Dios. Nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. Por eso Juan, en capítulo 3, el apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 31, dice lo siguiente. Jesús explica que el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Esto está aplicado a Jesús. Pero los que somos del cielo, porque usted ya no es de esta tierra, nosotros somos del cielo, según la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero esto es así. Usted es una persona del cielo, viviendo en la tierra y representando al cielo en la tierra. Por lo tanto, las mismas cualidades que Dios le dio a su Hijo se las da a usted. Es notorio entonces que en las enseñanzas bíblicas, el lugar de procedencia de las cosas define la naturaleza de las mismas. Voy a volver a repetir esa frase. En las enseñanzas bíblicas, el lugar de procedencia de las cosas define la naturaleza de las mismas. Si usted es una persona que tiene un llamado, a usted lo que lo define no es lo que dice quién usted es,
sino lo define lo que se desprende de su naturaleza. Lo que se desprende de usted es lo que define de dónde usted es. Por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado en cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo nos motivamos con situaciones. Eso define quién es usted es y quién yo soy. Eso lo define. Eso define todas las cosas. Las cosas de abajo son terrenales, como dice el apóstol. Por tanto, su naturaleza es terrenal. De la misma manera, las cosas de arriba son celestiales. Su naturaleza es celestial. El apóstol escribió en 1 Timoteo capítulo 4, verso 18, para las personas que a veces se preocupan por ciertas cosas. El apóstol dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Mire, si Dios a usted le dio un llamado, nadie puede destruir ese llamado, sino hasta que Dios no lo llame a su presencia. Mire, hay personas que han estado en situaciones y accidentes horrorosos y han salido vivos. Y hay personas que se han resbalado en una cáscara de plátano y se han muerto. Esto es así. Cuando Dios a usted lo quiere preservar, el mundo entero se puede estar cayendo a pedazos a su alrededor. Y usted va a ser conservado. Usted puede estar en medio de tiroteos inmensos y Dios le va a conservar la vida. Pero de pronto hay personas que han muerto porque una bala loca entró a su casa y los mató. No estaban ni en un tiroteo. Mire, hay personas que la han asaltado y la han acuchillado y los doctores dicen: mire, la cuchilla que le enterraron pasó a 2 centímetros del corazón. Son cosas extrañas. Porque el día que Dios quiera llevarte a su presencia, no va a necesitar un cataclismo, un terremoto, un accidente múltiple, no. Va a necesitar solamente tomar la decisión de llevarte y nada más. Por lo tanto, los que estamos preservados para su reino y representarlo en la tierra, no debemos preocuparnos. Por favor, amado, yo lo que le enseño se lo enseño desde la palabra y desde lo vivencial. Sé lo que implica representar el reino de Dios y Dios te lleva a tu máximo potencial de resistencia, de resistir situaciones. Yo también he sido llevado junto a mi esposa y junto a nuestros hijos. Y hasta aquí podemos decir que Dios ha sido todopoderoso, Él en nosotros, para sacarnos adelante de las situaciones. Por lo tanto, la palabra también se refiere el objetivo celestial no solo define la procedencia o el lugar geográfico de dicho reino, sino también su naturaleza, como recién lo dijimos. La Biblia llama a Dios, en Mateo 6:14, 26 o 32, ahí está. La Biblia llama a Dios Padre Celestial, porque nuestro Padre es celestial, y la Biblia dice Padre Celestial, ¿de dónde es? Allá, de las regiones celestes, del cielo. Su reino es celestial. 2 Timoteo capítulo 4, 18, vamos ahí por favor rápidamente. Ya lo dije. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan 13:12. 3:12. Juan 3:12 dice: así que después, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces primero tuvo que venir el celestial. ¿Para qué? Para hacernos entender las cosas celestiales. ¿Y por qué vino el celestial primero? Porque no podía mostrarnos lo celestial sin primero enviarnos a aquel que nos iba a llevar a ese lugar. El mensaje, entonces, el mensaje que anuncia el llamamiento celestial, debido a todo lo que hemos hablado. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 22, por favor.
Dice, sino que os habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad de Dios, vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de los millares de ángeles. Mire, cada uno de nosotros, a veces somos tan terrenales en pensar y nos olvidamos de aquellas palabras que nos han ubicado en un lugar geográfico por nuestra naturaleza que hoy tenemos. Hoy nosotros tenemos una naturaleza y esa naturaleza es geográfica, el reino de Dios. Pero estamos aquí, aún estamos aquí, pero nuestro lugar geográfico define, ¿cierto?, la naturaleza que nosotros cargamos, el reino de Dios y su naturaleza. Usted aprende a pensar así, por favor, que este sistema usted no lo oprima, que este sistema usted no le haga perder, no lo haga perder de vista y lo distraiga de aquello más esencial, que es representarle en momentos críticos. Por eso dijimos que el reino de los cielos, como el llamamiento celestial, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Él le hará justicia a usted. Si usted le está representando, su justicia se dejará ver, su paz se dejará ver, su gozo se dejará ver, pero por favor déjelo actuar, déjelo que Él se exprese. No haga de su situación un caos, porque donde está la justicia, donde está la paz y donde está el gozo, el caos no tiene lugar. Amén. Ahora usted va a ser llevado a esa presión. ¿Para qué? Para corroborar lo celestial de su llamamiento. Porque todos quieren lo celestial del llamamiento, pero no todos quieren lo que prueba el llamamiento celestial. ¿Me explico? Todos quieren lo celestial, pero nadie quiere pasar la prueba de lo que corrobora de que su llamamiento es celestial. Porque todo aquello, amado, todo aquello que usted tenga o posea en el tiempo, aún sobre la tierra, va a ser probado. Por ejemplo, una persona puede estudiar para médico y va a tener que llegar el día que va a tener que hacer su primera operación. Dios mío, se lo van a comer los nervios. El día que tenga que hacer un tajo en el cuerpo de una persona y le va a decir, no, hazlo tú, no, yo te observo. No, ¿cómo lo va a hacer? No. Todos vamos a tener que ejercer en alguna medida. Por eso el llamamiento celestial necesita de situaciones para que se vea lo celestial de ese llamamiento. Pero nadie quiere eso. Todos quieren todos quieren escuchar ángeles, pero nadie quiere ser probado. No, si todos quieren, ay, Señor, llévame al cielo. Y todos ahí escuchando voces celestiales. No. Él quiere que tú traigas el cielo a la tierra. Y no tú que estés allá escuchando voces angelicales y después bajes a la tierra y dures 40 años de las voces y 40 años anduviste paseándote por iglesia y dijiste, escuché voces celestiales. Eso no tiene propósito alguno, hermano. Personas que escucharon una voz y toda la vida van a decir, oh, yo escuché la voz del Señor. Escuché cánticos espirituales. Escuché a los ángeles de Dios. Y eso. Y no es suficiente. ¡No! ¿Y qué sucedió a consecuencia de esos cánticos? ¿Qué vino? Claro, hermano. Todos queremos lo celestial, pero nadie quiere la prueba de aquello. Por eso el llamamiento celestial tiene este sello. Vas a tener que tener justicia, paz y gozo en medio de esos momentos difíciles, cuando se esté probando tu llamado celestial. Entonces, el mensaje, terminando ya, el mensaje que anuncia el llamamiento celestial convierte a los hombres de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios. Cuando el apóstol escribió, ¿cierto?, en Gálatas, acerca de la manera en que recibió el evangelio, el llamamiento divino, él les enfatizó esto. En Gálatas capítulo 1, versos 12, 15 y 16. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso Pablo esto no lo decía con arrogancia, sino que él decía, yo de nadie recibí el evangelio.
A mí me lo dio Él directamente. Lo que yo recibí fue por revelación celestial. Ojo, con eso no estaba menospreciando a los apóstoles, no. Él le dijo, yo no lo recibí de apóstol alguno. Dios me lo reveló directamente. Porque Él dice, porque cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Y por qué Él no consultó con carne y sangre? Porque no lo llamó ningún ser humano, lo llamó Dios. Amén. Cuando a ti te llama Dios, el hombre queda relegado de ese llamamiento. El hombre queda sin opinión. Cuando a ti Dios te llama con un llamamiento de esa manera, las opiniones de cualquiera sobran, porque Dios te ha llamado. Por eso cuando a mí una persona me dice, pastor, el Señor me dijo esto, ¿qué opina usted? Yo no opino nada. Si Dios te lo dijo, haz lo que tengas que hacer. El tema es cuando hay algunas personas que ponen a Dios de por medio y dicen, el Señor me dijo esto, pastor. Ah, sí, te dijo eso. ¿Estás seguro? Sí, el Señor me lo dijo. ¿Qué opina usted? Yo no voy a opinar nada. ¿Tú crees que yo voy a contradecir una orden de Dios? No. El problema sería que si tú crees que te lo dijo Dios, pero eso el tiempo lo corroborará. Pero lo que yo te puedo decir hoy es que yo no tengo opinión con eso. Yo me reservo mi opinión. Porque aquí yo no estoy para opinar. Dios a mí no me llamó para opinar. Dios a mí me llamó para enseñar la palabra. Los opinólogos en la iglesia no cuentan. Y esto desde mí para abajo. Ojo, desde mí para abajo. Porque no se trata de decir lo que yo creo, sino que lo que la palabra dice. Por eso, amado, cuando alguien se acerca a mí y me dice algo así, yo digo, yo me quedo inhabilitado. Si el Señor te lo dijo. Cuando me dicen, pastor, el Señor me mostró que me tengo que casar con él, con ella. Yo no le voy a decir, mira, hazte unos 6 días de ayuno, con oración incesante, porque esa decisión es irreversible. Así que por favor. Así que para los que no están casados todavía, cuidado con el Señor me lo mostró, porque yo ya esa frasecita ya la conozco, ¿no? El Señor, yo desde mi familia, ojo, yo esto lo hablo desde mi familia. El Señor me mostró que tenía que casarme con tal. Pero eso fue probado. Tarde o temprano eso fue probado. Y no me diga los desenlaces, no me los diga. No me los pregunte, por favor. No me los pregunte. A eso me refiero. No me los pregunte. Entonces, si el llamamiento que hemos recibido es celestial, entonces no es de hombre, ni por hombre, ni tampoco posee la naturaleza de la carne y de la sangre. Nuestro llamamiento es celestial porque procede del cielo y se originó en Dios, de acuerdo al capítulo 3, verso 1 que leímos. Por lo que en su contenido, carácter y propósito necesariamente refleja la naturaleza del Padre Celestial, su reino de gloria, sus proyectos, sus pretensiones, su trabajo, su elección, y no tiene que ver con usted. Aquí usted no tiene que ver ni yo tampoco. Por tanto, hermanos, dice, voy a volver a repetir el texto que leímos recién. Por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial. Ahí está, celestial. El Señor espera que los que somos participantes del llamamiento celestial andemos como es digno de Él. ¿Y cuál es la dignidad del llamamiento? El apóstol dice, en Efesios capítulo 4, versos 1 y 3, dice, yo pues preso en el Señor. Ah, así son los llamamientos celestiales. Yo pues preso en el Señor. ¿Quién quiere ese llamamiento celestial? Estar preso, perseguido, es un llamamiento. Por eso el apóstol dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación que hay en el cielo? Humildad, mansedumbre. El reino de Dios tiene paciencia contigo y conmigo. Por eso el apóstol dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Todo eso viene de allá. Por eso el que tiene un llamamiento, mire, el que tiene un llamamiento celestial, siempre va a ser una persona pacificadora.
Cuando usted ve a una persona que es buena para la rebelión y para andar armando, esa persona no está representando el reino de Dios. Esa persona representa el reino de las tinieblas. Es fácil detectar. Cuando una persona representa el reino de las tinieblas, es fácil detectarla. Y no es necesario que usted la acuse. Sus propias palabras lo condenan. Por eso, amado, el Facebook, tenga cuidado con lo que usted escribe ahí. Tenga mucho cuidado de las cosas que usted escribe en el Facebook. El Facebook es una muy buena plataforma para hablar del Señor, pero es una muy buena plataforma para el enemigo darte a conocer quién tú eres. Tenga cuidado con eso. Notemos que andar como es digno del llamamiento es lo mismo que andar de acuerdo al carácter y naturaleza de Dios. Dijimos recién el texto. ¿Cómo dice el texto? Con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, soportándonos en amor. Así es el reino. Por eso usted nunca diga, pastor, yo no quiero ir más a trabajar con esa persona. Esta persona me tiene harta. No te puedes hartar. Amén. El que quiere trabajar para el reino de Dios no puede tener esa frase. Pastor, me tiene harto, agéndeme a otra persona. No, si esa persona está ahí para capacitarte a ti. ¿Por algo te la agendé? No, si, lo que pasa es que Dios es muy sabio para hacer las cosas, hermano. Y esa sabiduría Dios la traspasa a nosotros. Y Dios nos dice a nosotros, mira, yo quiero llenar de mansedumbre a mi hijo. Envía lo que ministre esa pareja. Entonces de pronto el Señor me dice a mí, mira, yo quiero llenar de amor a este liderazgo, porque este liderazgo va a ser una expresión de amor tremendo. Ponlo al lado de este matrimonio. Excelente. Yo le digo, mira, el Señor te ha honrado con manifestar el amor a través de ti. Vas a tener que ministrar ese matrimonio. Ay, yo, pastor. Sí, precisamente tú eres el elegido. Porque nosotros queremos honores sin trabajo. Y la Biblia dice, dice que el que no trabaja, no coma. Y tú no puedes comer del bien celestial si primero no trabajas para ese mismo bien y para ese mismo fin. Por eso el apóstol, de acuerdo a lo que dijimos, andar como es digno del llamamiento es lo mismo que andar de acuerdo al carácter y la naturaleza de Dios y su reino, que es humildad, mansedumbre, amor, paz, paciencia, el carácter de la naturaleza del Padre y su Hijo Jesucristo plasmado en nosotros. Así que usted no puede decir, me tiene hasta la coronilla. Porque antes que usted diga eso para allá, usted lo tiene que ver en usted primero hasta dónde le ha llegado a usted la medida a Dios. Y nosotros sí que le hemos hecho a Dios. Entonces Pablo declara, entonces para llegar al final, por lo cual asimismo, segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Mire, ¿cómo Dios podría cumplir todo propósito de bondad? Dios tiene que poner personas para las cuales tú ilustres esa bondad. Si no, eso no sirve. Entonces tú no puedes decir, como yo escuchaba años atrás, habían personas que decían, yo soy tan humilde. Oiga, no, si yo escuché cada cosa, y de pronto salía otro y se paraba, perdón, pastor, yo soy más humilde. Dios mío, eso era para la risa. Porque uno antes creía que la humildad era la expresión de cómo uno expresara la humildad verbalmente. Pero no tiene que ver con la verbalización, tiene que ver con la acción. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, el apóstol le declaraba, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. De esta palabra inspirada podemos deducir que el llamamiento de Dios nos lleva a su propósito de bondad y su obra de fe con su poder,
Si cambiamos estas dos porciones que leímos, si combinamos estas dos porciones bíblicas, podemos concluir que cuando andamos como es digno del llamamiento, nos queda la gran tarea de que cada cosa que hagamos, la hagamos con tal dignidad, que en esa dignidad del ejercicio ya no te veas tú, se vea Él. Porque si la gente en el llamamiento que Él te hizo logra verlo a Él, cumpliste el propósito. Si fuiste solamente visto tú y no fue visto Dios, algo sucedió en el camino. Entender esto es de suma importancia para los que somos participantes de ese honroso llamado. Por lo que estudiar el llamamiento celestial va a inquirir que tu persona terrenal desaparece para Dios posicional, el celestial, el creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Dios nos bendiga en esta mañana. Sean bienaventurados los que tienen un llamado celestial. Y los que no, dejen que Dios los traslade del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Como todos nosotros hemos sido trasladados. Todos. Así que el Dios de paz nos guarde y nos bendiga esta mañana y su gracia fluya en nosotros.